So if people didn't do this unfortunate things, you guys wouldn't have a job. Well, there's a lot of truth in that, man, let me tell you. That one there? Yes, Yeah. that was the one. This is the one. It's a sweet little gun. Este es Martin Bryant, el chico que creció para matar a 35 personas y herir a otras 23 en menos de 24 horas en uno de los tiroteos más masivos y mortíferos de toda la historia. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial. Hoy os traigo un caso que es... El caso que os traigo hoy tiene mucha tela, pero mucha tela. Es muy bestia, muy impresionante. Ya solo con el título seguramente os hayáis quedado así un poco locos, ¿no? Así que vamos a empezar ya con todo esto. Martin Bryant nació el 7 de mayo de 1967 en Hobart, Tasmania, que está en Australia. Hijo primero de Maurice y Carleen Bryant. Aunque su casa estaba situada en Lina Valley, en Tasmania, pasó casi toda su infancia, ¿vale?, en la casa de la playa que tenían en Carnarvon Bay. En una entrevista que le hicieron a la madre de Bryant en 2011, la madre dijo que Bryant de pequeño siempre había sido muy distinto a los demás, siempre encontraba juguetes rotos, vamos que era un niño bastante especial. Molesto y diferente, es lo que dijeron de él. Además, un psicólogo dijo que Bryant nunca podría tener un trabajo estable, porque siempre acabaría dañando hasta tal punto a las personas que estaban a su alrededor, que siempre acabaría metiéndose en problemas. Las personas que vivían por ahí, los lugareños de ahí, también recordaban el comportamiento extraño, anormal de este niño, como por ejemplo una vez que estaba con otro niño buceando y le quitó el snorkel mientras estaba buceando, o por ejemplo a veces talaba árboles que estaban en la propiedad de un vecino, es decir, que no podía talarlos así como así. Los maestros lo describieron como un niño distante de la realidad y sin emociones. Sufría bullying por parte de otros niños y además era un niño bastante perturbador, es lo que dijeron sus profesores y compañeros, y en ocasiones violento. Incluso lo acabaron suspendiendo de la escuela primaria de Newtown en 1977 y después de eso pasó varias evaluaciones psiquiátricas, ¿vale?, que acabaron descubriendo que este chico torturaba animales. Vale, todas estas cosas ya te empiezan a dar un poco las pistas de que este chico no está bien. Nada de esto te puede llegar a confirmar lo que va a hacer cuando sea más mayor, pero sí que es cierto que te dan pistas ya de que esta persona no está del todo bien, ¿no? Que algo hay que hacer con ella. Al año siguiente de eso, Bryant regresó a la escuela y esta vez se comportaba un poco mejor, pero aún así todo el rato se estaba burlando y metiendo con los niños más pequeños. Hay una polilla. Aparta. En 1980 fue transferido a una unidad de educación especial que había en ese instituto de Newtown, pero ahí, tanto como conducta y como académicamente, acabó deteriorándose y cada vez iría peor en los años restantes que le quedaban de educación. Durante su adolescencia, ¿vale?, le siguieron haciendo pruebas evaluativas, psicológicas, que acabaron diciendo que seguramente Bryant tenía una discapacidad intelectual, ya que continuaba perturbado. Y cuando en 1983 acabó la escuela, un psiquiatra intentó que le llegase una pensión por discapacidad. Y dijo: no sabe leer ni escribir, hace un poco de jardinería y mira televisión, solo los esfuerzos de sus padres evitan un mayor deterioro. Podría ser esquizofrénico y sus padres afrontar un futuro sombrío con él. Claro, porque aquí hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Una, puedes tener una discapacidad intelectual, pero si encima tienes esquizofrenia, no es lo mismo que tener una discapacidad intelectual y ya está, ¿entendéis? Y si además tiene una discapacidad intelectual y es esquizofrénico, ahí puede haber un peligro bastante importante, no solo para él, sino para la gente de su alrededor. Justo después del tiroteo, de la masacre que Bryant haría años después, que luego os explicaré, el psiquiatra forense que lo investigó se dio cuenta que Bryant estaba al límite de la discapacidad intelectual. Tenía un coeficiente intelectual en ese momento de 66, lo que es equivalente a un niño de 11 años. En esos momentos Bryant tenía casi 30 años. Además, mientras luego esperaba el juicio después de lo que había hecho, le investigaron varias veces, muchos exámenes, muchas pruebas, que dijeron la mayoría que, aunque era un joven perturbado y violento, no era un discapacitado mental, simplemente tenía el síndrome de Asperger, vamos, lo que vendría a ser autismo. Y finalmente, mientras estaba encarcelado en la prisión, le fue diagnosticado síndrome de Asperger. Cuando Bryant tenía 19 años, en 1987, conoció a una tal Helen Mary Elizabeth Harvey. Pedazo de nombre, ni la reina de Inglaterra, ¿eh? Esta mujer tenía 54 años, que era heredera, ¿vale?, de una parte de una fortuna bastante grande, la cual estaba buscando nuevos clientes para su servicio de cortar el césped del jardín, mantener un poco cuidado, etc. Esta mujer, que vivía con su madre, se hizo amiga de Bryant.
el cual se convirtió en un visitante habitual de su mansión abandonada en el 30 de Clare Street en Newtown y acabó ayudando con tareas como por ejemplo alimentar a los 14 perros que vivían en esa casa y además de los 40 gatos que también habían ahí. En junio de 1990, alguien denunció a esta mujer, a Harvey, alguien la denunció a las autoridades porque necesitaban atención médica tanto ella como su madre, con la que vivía en esa mansión. La madre murió varias semanas después a la edad de 79 años. Se ordenó limpiar la mansión y acomodarla un poco y entonces Brian se fue a vivir con Harvey, con esa mujer, a la mansión. Y entonces empezaron a gastar grandes cantidades de dinero ya que su madre había muerto. Entonces esa mujer había heredado un pastizal. Empezaron a gastar grandes cantidades de dinero y empezaron a comprarse más de 30 coches nuevos en menos de 3 años. Entonces los dos empezaron a pasar casi todo el tiempo del día comprando cosas. Después de almorzar en un local que iban siempre, se pasaban todo el día comprando cosas. Hacia esos tiempos, Brian fue otra vez reevaluado para su pensión, esa pensión que ese hombre le había pedido por su discapacidad, ¿no? Que le llegase un dinero, por si no tenía suficiente ya con lo que estaba gastando aquí, pero claro, como no era suyo, ese dinero era de esa mujer en teoría, ¿no? Y le adjuntaron una nota, ¿vale? Con esta reevaluación que decía lo siguiente: el padre lo protege de cualquier ocasión que pueda molestarlo, ya que continuamente amenaza con violencia. Martin me dice que le gustaría andar disparando a la gente. Sería inseguro permitir que Martin escapase del control de sus padres. Yo, a ver, entiendo que no puedas prevenir lo que va a pasar porque es muy fuerte y si te llegas a imaginar algo así es que... O sea, es imposible, no puedes predecir algo así. Pero ya con estas declaraciones, este chico no puede estar... así como así, gastando aquí cosas. ¿Entendéis? Tiene que haber un poco más de control sobre esta persona, creo yo. Después de estas declaraciones, porque si dice que le gustaría ir disparando a la gente y tiene un montonazo de dinero porque está con esta mujer que le compra de todo, ¿quién te dice que en cualquier momento no pueda comprar el arma que le dé la gana y se le vaya a la olla? ¿Entendéis? En 1991, después de que ya no se les permitiese traer animales a la casa a Brian y a esa mujer, se mudaron a una granja de 29 hectáreas, o sea, una granja grande, llamada Taurusville, que ella había comprado en Copping, que era un pequeño municipio de por ahí. Los vecinos recordaron que Brian siempre llevaba una pistola de agua con él y siempre les disparaba, ¿vale?, a los turistas cuando se paraban a comprar manzanas en un puesto de la carretera que había. Y a altas horas de la noche iba andando por ahí, por las diferentes propiedades, disparando a los perros, ¿vale?, con esta pistola, que le ladraban. Evidentemente, si un perro te ladra y tú le disparas agua, aún te va a ladrar más. Decían ellos que lo evitaban siempre a toda costa, a Martin, a pesar de sus intentos de hacerse amigo de ellos. Pero como era demasiado extraño, ese chico estaba perturbado, pues evidentemente esta gente no quería tener ningún tipo de relación con él. Un año después, el 20 de octubre de 1992, Harvey, esa mujer, moriría en un accidente de coche cuando se desvió su volante hacia la izquierda, hacia el carril donde venía otro coche de frente, chocó y fue un accidente fatal. Brian también estaba dentro de ese automóvil cuando pasó eso, pero él no murió. Estuvo hospitalizado más de 6 meses con graves lesiones en el cuello y en la espalda. Y fue investigado durante este tiempo qué papel había tenido él en ese accidente, ya que era conocido que Brian a veces se lanzaba contra el volante así de forma inesperada, cuando Harvey estaba conduciendo, cuando esta mujer conducía, y eso ya le había hecho provocar 3 accidentes a la mujer. Ella a menudo le decía a la gente que esa era la razón por la cual nunca conducía más de 60 km por hora, porque nunca sabía si esa persona, si este chico se le iba a lanzar al volante y si vas a 120 y te pasa esto, pues evidentemente el tiempo de reacción es mínimo. Finalmente Brian fue nombrado como el único heredero de esta fortuna de Harvey, heredando más de $550,000. Debido a que Brian tenía las nociones más vagas, por lo que dijeron, palabras textuales, las nociones más vagas en cuanto a temas financieros, la madre ordenó que todos estos fondos se lo cuidasen, ¿vale?, personas externas a él para que no hiciese ninguna locura, porque ya os digo que debido a su discapacidad intelectual, si encima tiene $550,000, a saber qué puede hacer con ellos. Todo esto huele un poco extraño, o sea, muere la madre, heredan todo ellos, y después ella tiene un accidente, y Brian hereda todo. Vale que tenía una discapacidad intelectual y quizás no podía planear tanto, digo yo, por poder puede hacerlo perfectamente, pero no deja de ser demasiado perfecto, ¿no? Es como el plan perfecto. Es extraño. Después de la muerte de esta mujer, el padre de Brian se ocupó de la granja. Al padre de Brian, Maurice, le habían recetado antidepresivos y el 14 de agosto de 1993, un visitante que lo iba a buscar a la granja preguntando por él encontró una nota que decía «Llame a la policía» y estaba clavada en la puerta y encontró varios miles de dólares en su coche. La policía registró la granja en busca de Maurice, pero no tuvo éxito, y luego enviaron agentes a las 4 presas de la ciudad en busca de este hombre a ver si estaba ahí, y lo acabaron encontrando el 16 de agosto con un cinturón de pesas atado al cuello de este hombre, y la policía describió esta muerte como antinatural, pero se acabó dictaminando que había sido un suicidio. Entonces Brian heredó las ganancias de este fondo de jubilación que tenía su padre, valorado en $250,000.
otra casualidad que huele bastante mal. Entonces Brian vendió esa granja por $143,000 y se volvió a mudar a la mansión donde había vivido antes. Ahora que Brian estaba solo, su vestuario cada vez se volvió más raro. Usaba un traje de lino gris, corbata, zapatos de piel de lagarto y un sombrero de Panamá. Y también llevaba un maletín durante el día, siempre lo cargaba con él y decía a la gente que tenía una carrera bien remunerada. También vestía de forma muy estrafalaria cuando iba a un restaurante donde siempre iba a almorzar, probablemente el que os he comentado antes que iba con esa mujer. Y el dueño del restaurante dijo: fue horrible, todos se reían de él, incluso los clientes. De repente sentí mucha lástima por él, me di cuenta de que ese tipo no tenía amigos. Con su padre y Harvey, esa mujer, muertos, Brian cada vez se sentía más solo. Desde 1993 hasta 1995 visitó más de 14 países de ultramar en sus viajes, pero Brian acabó odiando todos esos sitios a donde viajaba porque decía que ahí la gente lo evitaban, al igual que lo hacía la gente de Tasmania. Pero disfrutaba de los vuelos, ya que ahí sí que podía hablar con las personas que estaban sentadas a su lado, ya que las pobres no tenían ningún sitio más donde escapar, tenían que aguantar al loco de turno, ¿no? Hablar con él. Entonces, ese momento le gustaba a Brian. Más tarde describió alguna de estas conversaciones que había tenido con algunas personas y lo hacía de forma muy contenta, estaba muy contento de estas conversaciones. Además, Brian poco a poco se fue volviendo un poco más alcohólico. Al principio no bebía nada, pero luego empezó a beber más. Y según dice él, lo que haría después se le empezó a ocurrir unas entre 4 y 12 semanas antes de la masacre. Y estoy hablando de la masacre de Port Arthur. El 28 de abril de 1996 tuvo lugar esta masacre, este tiroteo masivo, por parte de una persona en Port Arthur. Brian ha proporcionado relatos bastante contradictorios y confusos, explicando por qué llegó a hacer esto, cuáles fueron los motivos. Algunos creen que fue por falta de atención, ya que a un vecino de al lado poco antes de hacerlo le dijo: voy a hacer algo que haga que todos me recuerden. Las primeras víctimas de Brian, David y Sally Martin, eran dueños de la casa de huéspedes de alojamiento y desayuno que el padre de Brian había querido comprar. El padre de Brian se había quejado en numerosas ocasiones de estas personas por el daño que le habían causado a su familia, el hecho de que ellos la comprasen en vez de el padre de Brian. Y Brian creía que esta pareja había comprado esta casa deliberadamente para hacer daño a él y a su familia, y además los culpaba a ellos de la depresión que llevó a su padre a suicidarse. Entonces, ese día de la masacre de Port Arthur, antes de ir hacia Port Arthur, en esa casa de huéspedes, Martin los disparó a ambos, matándolos al instante, y luego de eso se dirigió a Port Arthur, donde le esperaban decenas de víctimas más. Ya en Port Arthur, Brian entró al Broad Arrow Café llevando una gran bolsa, una gran lona azul. Pidió la comida como una persona más de ahí, y una vez acabó de comer, Brian se movió hacia la parte trasera del café y colocó una cámara de vídeo sobre la mesa, sobre una mesa vacía. Sacó un rifle semiautomático y, disparando desde la cadera, o sea, cogiéndolo así desde la cadera, empezó a disparar a todo el mundo, a todos los clientes, a todo el personal de ahí. En 15 segundos había disparado 17 tiros, matando a 12 personas e hiriendo a otras 10. Todo esto en 15 segundos. Brian luego caminó hacia el otro lado de la tienda y disparó 12 veces más, matando a otras 8 personas e hiriendo a otras 2. Luego, antes de huir rápidamente, cambió el cargador y mientras estaba corriendo en el parking, empezó a disparar a la gente que estaba en el parking, desde su coche amarillo, desde un Volvo 244. Mientras se alejaba, 4 murieron y 6 resultaron heridos. Pero la cosa no acababa ahí. Brian condujo 300 metros por la carretera, donde caminaban una mujer con sus 2 hijos. Se detuvo como si fuese a hablar con ellos, la familia evidentemente también se paró para hablar con él, pero de repente sacó otra vez el arma y los disparó, matando a la mujer y al niño que lo llevaba. Pero el otro niño, que era un poco más mayor, empezó a correr intentando escaparse, pero Brian lo empezó a perseguir con el arma y lo acabó matando. Luego robó un BMW dorado al matar a sus 4 ocupantes. Luego, a poca distancia de la carretera, se paró delante de otra pareja y obligó al hombre a subirse al maletero del BMW, y después de cerrar el maletero disparó 2 tiros al parabrisas del Toyota, matando a su conductora. Entonces Brian regresó a la casa de los huéspedes donde había matado a sus 2 primeras víctimas, a los Martin, prendió fuego al coche robado y sacó a su rehén, a ese hombre que se había metido en el maletero, sacó a su rehén y lo metió dentro de esa casa de huéspedes, donde había dejado los cadáveres de los Martin. La policía rápidamente llegó hasta ahí y estuvo negociando con Brian durante horas y horas y horas hasta que se acabó la batería del móvil con el que estaban hablando, del teléfono con el que hablaban, acabando así su conversación con Brian. Ya no se podían comunicar. La única demanda de Brian era ser transportado con un helicóptero del ejército hasta un aeropuerto. Durante esas negociaciones, Brian mató a su rehén, y a la mañana siguiente, después de 18 horas de negociación y de tensión, Brian acabó prendiendo fuego a la casa de huéspedes e intentando huir en la confusión, intentando escapar con la confusión. Pero esto no lo pensó demasiado bien, porque Brian también, debido a la cantidad de fuego y humo que había, tuvo que acabar saliendo de la casa a duras penas,
porque le estaba comiendo ya el fuego. Se empezó a quemar la espalda y también un poco lo que vienen siendo los cachetes del culo, es decir, las nalgas. Ahí la policía lo pudo capturar y fue llevado rápidamente al hospital, donde fue tratado y mantenido bajo fuerte vigilancia. El juicio estaba previsto que empezase el 7 de noviembre de 1996, donde Brian primero se declaró inocente, pero rápidamente su abogado y la fiscalía le dijeron que se declarase culpable, le aconsejaron fuertemente que se declarase culpable de todos los cargos. 2 semanas después, Brian fue condenado con 35 cadenas perpetuas más 1.652 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Condena brutalísima. O sea, si no eran suficientes ya 35 cadenas perpetuas, súmale 1.652 años más. Durante los primeros 8 meses de su encarcelamiento, Brian estuvo recluido en solitario en una celda especial, evitada que fuese antisuicidios, por si acaso, y permaneció bajo custodia protectora por su propia seguridad hasta el 13 de noviembre de 2006, cuando fue trasladado al centro Wilfred Lopes de Hobart, que es una unidad de salud mental segura, ¿vale?, de Tasmania. Los presos ahí no están encerrados, pueden entrar y salir de sus celdas bajo su propia libertad, por decirlo así, y tienen médicos ahí que los cuidan, psiquiatras, enfermeros, etc. La seguridad exterior de esa instalación son 3 paredes amuralladas, altas y gordas y fuertes, vigiladas todas por guardias de seguridad privados. El 25 de marzo de 2007, Brian intentó acabar con su vida cortándose las muñecas con una cuchilla de afeitar, y el 27 de marzo se cortó el cuello con otra hoja de afeitar y fue hospitalizado brevemente. Por favor, que nadie le deje afeitarse a ese hombre. Desde 2021, Brian se encuentra en la prisión de máxima seguridad de Ritson, cerca de Hobart. Y hasta aquí este brutal caso, ¿vale? Brutal en cuanto a horrible. Ya veis, Brian, este chico, ¿vale?, cuántas vidas se llevó en un instante tan breve. También cómo de horrible fue, por ejemplo, cuando se encontró a esa familia en la carretera, el niño mayor escapó corriendo y Brian lo persiguió. Cómo de horrible debía haber sido eso, ¿no? Que el pobre niño o niña corriendo y ver a un tío siguiéndote con un arma, sabiendo que te va a disparar porque acaba de disparar a tu madre, a tu hermano, etc. Horrible, horrible. Evidentemente que sea discapacitado mental no es ninguna excusa para lo que ha hecho. Hay muchísimos discapacitados mentales que son estupendas personas y no son asesinos en serie, sanguinarios y lo que tú quieras. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Podéis dejar un me gusta si os ha gustado y queréis más casos. Estáis más que bienvenidos y bienvenidas a suscribiros al canal, y aquí tenéis 2 casos más que podéis ver, que pueden ser muy interesantes, ¿vale? Y os pueden gustar. Un saludo y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Adiós.